Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta segunda mostración cadavérica. En este caso vamos a ver el segundo TP de lumbodorso y nuca. Y vamos a arrancar empezando a estudiar la parte de osteología de esta región, es decir, el raquis y sus vértebras. Para esto vamos a empezar viendo esta vértebra, ¿sí? No vamos a explicar todavía de qué región es, lo que sí quiero que vean las características generales que van a compartir todas sus vértebras y que vamos a tener que marcar en cada una de ellas. Muy bien, en este caso vamos a usar planos y ejes para justificar la posición anatómica de esta vértebra para poder así estudiarla mejor. Entonces comencemos diciendo que si trazo un plano coronal que me divide a la vértebra en una región anterior y en una posterior, en la región anterior voy a ver el cuerpo vertebral y en la región posterior voy a ver la apófisis espinosa. Si trazo un plano sagital, la vértebra va a quedar dividida en una mitad izquierda y una derecha, donde hacia los laterales encontramos las apófisis transversas y en la región sagital encontramos una sucesión de elementos, el más anterior el cuerpo vertebral, en el centro el foramen vertebral y hacia posterior de vuelta la apófisis espinosa y la raíz a nivel de las láminas. Y finalmente, si trazo un plano axial que me divida la vértebra en una región superior y en un inferior, voy a poder encontrar protruyendo hacia superior la apófisis articular superior y la meseta superior del cuerpo vertebral, mientras que a nivel inferior voy a encontrar primero cómo sobresale hacia abajo la apófisis espinosa, la meseta inferior del cuerpo vertebral y las apófisis articulares inferiores. Muy bien, así justificada la posición anatómica y teniendo en cuenta entonces la disposición tridimensional de esta vértebra, vamos a explicar cuáles son los caracteres que comparten todas las vértebras, y algunos ya los hemos mencionado, ¿sí? En la región anterior lo que más sobresale es el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral se une a través de estas dos estructuras llamadas pedículos a lo que se conoce en su totalidad como el arco posterior vertebral. Este arco posterior vertebral está conformado por las láminas, aquí las estoy marcando, y las apófisis transversas hacia los laterales. Sobre las láminas están naciendo las apófisis articulares superiores, tanto como si doy vuelta la vértebra, las apófisis articulares inferiores, y en el punto donde se unen ambas láminas, en la línea media, se halla la apófisis espinosa, ¿sí? Además, entre el cuerpo vertebral, los pedículos y el arco posterior, vamos a encontrar este foramen llamado el foramen vertebral, que por la superposición de los distintos forámenes vertebrales a lo largo de la columna se va a formar el conducto vertebral, que contiene la médula espinal, las meninges y las raíces de los nervios espinales. Muy bien, ahora tengamos en cuenta esto que acabamos de describir como accidentes que vamos a tener que marcar en cada región, y ahora vamos desde superior a inferior viendo las características generales de las distintas regiones. Voy a acercar esta vértebra, ¿sí? Acá les presento una vértebra cervical tipo, ¿sí? La estamos viendo desde una vista superior. Y entonces empecemos reconociendo cada una de las estructuras que vimos son caracteres generales compartidas por todas las vértebras. Por un lado, vamos a marcar el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, ¿sí? Que tienen sus particularidades y ahora las vamos a explicar.
los pedículos, ¿sí? Estos son los pedículos. Aquí vemos las láminas con las apófisis articulares superior y la inferior. Por último, marcamos finalmente las apófisis espinosa, la apófisis espinosa. Bien, ahora, ¿cuáles son las particularidades de las vértebras cervicales en este nivel? Bueno, empecemos fijándonos en el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral en su meseta superior tiene dos saliencias hacia los laterales llamadas apófisis unciformes, ¿sí? Estas apófisis unciformes van a articularse con la vértebra suprayacente en una cara articular plana en la meseta inferior que recibe perfectamente la forma de la apófisis con la superficie articular, formando una articulación plana aparte del resto de las articulaciones que unen a las vértebras entre sí. A nivel de la apófisis transversa, fíjense, acá hay una característica muy particular, que es que se forma este foramen entre las raíces de las apófisis transversas. Este foramen se llama foramen transverso y a este nivel contiene la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral, que viaja por los sucesivos forámenes transversos de las distintas vértebras cervicales. También podemos decir que la apófisis transversa termina en dos extremos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. A nivel de la apófisis espinosa, vamos a ver que su vértice termina en una bifurcación, que a veces se le dice que es una apófisis espinosa bífida, como la lengua de las víboras. También encontramos que las caras articulares superiores e inferiores son planas, ¿sí? Y finalmente podemos ver a nivel del foramen vertebral que tiene una forma particular. Podemos ver que tiene tres lados como un triángulo y a su vez que tiene dos lados iguales, que son las láminas, y la base es un poco más amplia. Por lo tanto, podemos concluir que la forma del foramen vertebral es de un triángulo isósceles a nivel cervical. También podemos decir que el foramen cervical, en relación a la superficie completa de la vértebra, es muy grande esta relación. Es decir, si dividimos el foramen vertebral por la superficie de la vértebra, esta relación es muy grande, a diferencia del resto de las regiones donde la vértebra en sí es mucho más prominente que el foramen. Muy bien, esas son las características que distinguen a las vértebras cervicales de las torácicas y las lumbares. Bien, continuamos ahora explicando las características regionales que tienen las vértebras torácicas, ¿sí? Marcamos de nuevo el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversas, las apófisis articulares superiores, las láminas y finalmente la apófisis espinosa y las apófisis articulares inferiores. En el centro del eje de la vértebra, el foramen vertebral. Entonces, ¿qué me voy a fijar para saber o confirmar que esta es una vértebra torácica tipo? Bueno, las vértebras torácicas tipo, si se fijan en la cara lateral del cuerpo vertebral, casi a la altura de la unión del cuerpo con el pedículo, tienen sobre su meseta superior e inferior dos carillas, ¿sí? Lo que se llaman las hemicarillas articulares para la cabeza de la costilla, ¿sí? Es decir, estas vértebras torácicas van a, al superponerse unas con otras, fusionar sus hemicarillas y formar una carilla completa para que se encastre la cabeza de la costilla, contribuyendo en la formación del disco intervertebral, que acá no lo vemos. Por un lado eso.
Particularmente también fíjense en las apófisis transversas, en su extremo lateral presentan otra carilla que se llama superficie articular para el tubérculo costal, es decir, la hemicarilla recibe parte de la cabeza costal, esta superficie transversa, en la apófisis transversa, recibe el tubérculo de la costilla. Así que hay articulación a dos niveles, a nivel del cuerpo y de la apófisis transversa a nivel de las vértebras torácicas. Si vemos el foramen transverso, no transverso, sino el foramen vertebral a este nivel, tiene una forma característicamente redondeada, ¿sí? Y finalmente, también podemos decir que la apófisis espinosa a nivel torácico es particularmente oblicua en una dirección de superior a inferior y de anterior a posterior. Finalmente también vamos a decir que a este nivel las carillas articulares superiores y las inferiores son de género plana, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora a ver cómo es la última región que nos queda, la vértebra lumbar tipo. Bien, fíjense entonces en la vértebra, vamos a marcar de nuevo sus características generales, pero ahora fíjense más que nada la comparación de tamaño, ¿sí? Fíjense, ya aprovecho para mostrarles cómo la vértebra cervical es la más pequeña, la torácica es intermedia y la lumbar es la más voluminosa de todas, justamente porque es la que más carga de peso va a soportar y por esta razón se adapta contribuyendo con una masa y una resistencia mucho más grande que el resto de los niveles. Ahora, fíjense, marcamos el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, los pedículos, ahí estamos, las apófisis articulares superiores, aquí vemos las láminas y la apófisis espinosa, finalmente el agujero vertebral y la apófisis articular inferior, ¿sí? Siempre repetimos las mismas estructuras para ubicarnos. Y ahora, para diferenciarla del resto, ya dije primero su gran volumen, su gran tamaño nos ayuda a distinguirlo. El cuerpo vertebral adopta una forma reniforme, es decir, con forma de riñón, porque su cara anterior es bastante convexa, pero su cara posterior tiene una especie de estrechamiento, de hilio, de concavidad, que si la comparan con un riñón tiene una forma relativamente parecida. Ahora, vamos a ver las apófisis transversas, ¿sí? Las apófisis transversas, a su vez, y en su cara posterior, voy a marcarles acá, en su cara posterior presentan una apófisis extra que no se encuentra en ninguno de los otros niveles, que se llama apófisis accesoria, ¿sí? Y el significado de esto es que la apófisis transversa y su vértice en realidad son una costilla atrofiada, ¿sí? Mientras que la apófisis accesoria vendría a significar realmente la verdadera apófisis transversa de la región lumbar, pero como está la costilla atrofiada, toda esta región se fusionó y determinó estos accidentes en la apófisis transversa. Muy bien. A nivel de las apófisis articulares, ahora cambia porque previamente eran planas en los niveles torácicos y cervicales, y ahora a nivel lumbar la forma de la superficie articular, se las voy a mostrar, adopta una disposición cóncava en la apófisis articular superior, y si ven la apófisis articular inferior, vean acá, tiene una disposición convexa, es decir, la articulación cigoapofisaria a nivel lumbar ya deja de ser de género plana y ahora se transforma en una articulación trocoide. Muy bien. Fíjense por último ahora el foramen vertebral, ¿sí?
A nivel lumbar, el foramen vertebral adopta también una forma triangular como a nivel cervical, pero la diferencia es que aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿sí? Los tres lados son prácticamente iguales, mientras que a nivel cervical era un triángulo isósceles. Muy bien. Bien, con eso terminamos las características generales y particulares de cada nivel del raquis. Ya que vimos los caracteres generales y los caracteres particulares del nivel cervical, torácico y lumbar, ahora hay que ver las vértebras únicas en su género que se distinguen de todo el resto, por lo que no comparten estas características generales. Y en primer lugar vamos a empezar por la primera vértebra cervical, que la conocemos con el nombre de el atlas. El atlas porque sostiene el peso de la cabeza del cráneo, como lo hacía el titán condenado por los dioses del Olimpo a sostener el peso de todo el mundo en su espalda. Muy bien, entonces fíjense que el atlas, por un lado, no tiene un cuerpo reconocible, sino que tiene un arco anterior, no tiene una lámina y una apófisis espinosa reconocible, sino que tiene un arco posterior y un tubérculo posterior. Y hacia los laterales encontramos dos piezas macizas que las conocemos como las masas laterales, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada una de estas. En el arco anterior vamos a encontrar el tubérculo anterior, mientras que en la superficie posterior de este arco anterior, si pueden ver aquí, encontramos la superficie articular que recibe a la apófisis odontoides del axis, ¿sí? De esta manera. A nivel del arco posterior vamos a encontrar característicamente y en su cara superior, ¿sí? Aquí donde estoy pasando la pinza, lo que se conoce generalmente como el surco para la arteria vertebral. Pero en este caso les traigo una vértebra C1 que tiene una variación anatómica, por lo que el surco para la arteria vertebral se ha transformado en un conducto con rebordes óseos. Este conducto con rebordes óseos en este caso, o el surco para la arteria vertebral en la mayoría de las vértebras C1, nos va a ayudar a distinguir lo que es la cara superior o la vista superior, como la estamos viendo en este caso, de la cara inferior o la vista inferior, donde dicho surco falta en el arco posterior. Vamos a ver ahora a nivel de las masas laterales. Fíjense, en las masas laterales son dos piezas óseas densas, en cuya cara superior encontramos una superficie articular que se llama la cavidad glenoidea del atlas, que va a recibir los cóndilos occipitales, ¿sí? De un lado y del otro, hacia anterior y lateral del foramen magno, y van a articularse de esta manera, formando la articulación atlanto-occipital, ¿sí? De esta manera contribuyendo a soportar el peso de la cabeza. Muy bien. Y del lado de una vista inferior de estas mismas masas laterales tenemos superficies también articulares, pero en este caso de género plano, de superficie plana, para recibir las apófisis articulares superiores del axis, la segunda vértebra cervical. También en la cara medial de las masas laterales tenemos dos superficies rugosas, como se puede ver acá, que sirven de inserción al ligamento transverso del atlas. Finalmente, a los costados de las masas laterales encontramos las apófisis transversas de un lado y del otro,
que al igual que los niveles cervicales van a tener su correspondiente foramen transverso, como lo pueden ver acá, pero una diferencia también es que no se bifurca esta apófisis transversa, no tiene tubérculo anterior y posterior, sino que tiene una sola gran prominencia, ¿sí? Muy bien, y con eso terminamos de explicar el atlas. Ahora vamos a seguir con la siguiente vértebra tan importante, que es el axis. El axis o C2 ya empieza a parecerse a las siguientes vértebras, ya una vértebra cervical tipo. Fíjense, reconocemos el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversas, la lámina y la apófisis espinosa. Y fíjense que del cuerpo, en su meseta superior, están haciendo esta gran prominencia que se llama la apófisis odontoides, o también llamado diente del axis. Esta apófisis odontoides es la que va a apoyarse sobre esta superficie articular en el arco anterior del atlas, de esta manera, para formar la articulación atlanto-axoidea media, ¿sí? Porque también hay dos articulaciones atlanto-axoideas laterales dadas por las superficies articulares de la apófisis articular superior. Finalmente vamos a hablar un poco de las articulaciones entre el atlas y el axis. Recuerden que tienen dos articulaciones pares y laterales y una articulación impar en la línea media. La articulación impar en la línea media es la articulación atlanto-axoidea media, dada por el diente y por el arco anterior del atlas. Y por la forma de las superficies, es una articulación de género trocoide, ¿sí? Permite movimientos de rotación. Finalmente, la articulación o las articulaciones atlanto-axoideas laterales son articulaciones de tipo planas, al igual que el resto de las articulaciones entre las vértebras cervicales y entre las vértebras torácicas a nivel de las apófisis articulares. Vamos a cerrar este segmento de osteología explicando un espacio topográfico muy importante de la región del raquis, que lo conocemos como foramen intervertebral, también llamado foramen de conjunción. Para esto vemos dos vértebras, en este caso lumbares, articuladas entre sí a través de sus cuerpos vertebrales mediante el disco intervertebral y a través de sus apófisis articulares por la articulación cigapofisaria. Muy bien, entonces fíjense que este espacio va a estar delimitado con una forma cuadrilátera, con un lado anterior delimitado por el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente y el disco intervertebral entre las dos vértebras. Hacia posterior encontramos la articulación cigapofisaria con su cápsula, que en este caso no se ve, pero estaría la cápsula articular. Y en el lado superior de este cuadrilátero encontraríamos el borde inferior del pedículo, ¿sí? Del pedículo de la vértebra suprayacente, mientras que en el lado inferior o límite inferior encontramos también el pedículo, pero aportando el borde superior y en este caso de la vértebra que yace por debajo o infrayacente. Entonces, así delimitado el foramen intervertebral o de conjunción, este va a presentar como contenido que tienen que recordar en este momento el nervio espinal por un lado, y también van a entrar en cada foramen arterias que se conocen como segmentarias, que contribuyen a irrigar la médula espinal.
Esto es a grandes rasgos los que en este momento en locomotor tienen que saber, pero en el tercer módulo de la materia, en neurología, neuroanatomía, van a tener que complementarlo con unos cuantos elementos más. Pero por ahora, diciendo el nervio espinal y la arteria segmentaria, está muy bien.